hablando ya de un concepto de justicia constitucional, es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué pudiéramos decir en sentido amplio que es la justicia constitucional? Es aquella que busca garantizar coherencia sustancial de los actos jurídicos o de los actos de ejecución, ¿sí? Puestos por normas jurídicas y de las normas jurídicas con la Constitución. Entonces, sentido amplio es justicia constitucional, es coherencia, que se logre coherencia, congruencia de los actos y de las normas que conforman todo un sistema jurídico con la Constitución. Esa es una definición en sentido amplio de justicia constitucional. Y lo que decía hace rato, ¿no? O sea, no únicamente en este nuevo modelo neoconstitucionalista o neopositivista, o sea, no se trata únicamente de hablar de una coherencia procedimental o una coherencia formal con la Constitución, sino también y sobre todo hablar o buscar una coherencia sustancial o en contenido con la Constitución, con lo que establece una Constitución. Y esta es la connotación fuerte de Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Dice Luigi Ferrajoli, una definición así muy simple de Estado de Derecho es que es el conjunto de limitaciones mínimas impuestas a los poderes públicos, o sea, a la autoridad, en aras, de manera general, abstracta, en aras de lograr de garantizar los derechos de libertad de las personas. Los derechos de libertad de las personas son los derechos fundamentales, ¿sí? Pero bueno, a ver, también dice Ferrajoli, Estado de Derecho tiene dos tipos de connotaciones, una connotación fuerte y una connotación débil. Hablar de una connotación débil es hablar de esa connotación que se usó previo, o sea, que se usó en ese estado legislativo, el cual lo ubicamos por allá antes de la segunda mitad, o sea, la primera mitad del siglo XX y atrás, ¿no? En el siglo XIX. Ese estado legislativo, esa sujeción al principio de legalidad y hasta ahí. Ese estado de derecho con connotación simple o débil. Pero luego, ese estado legislativo, cuando además de procurar una coherencia, que el poder público se ajuste al principio de legalidad, pero además busca coherencia con el contenido sustancial. ¿Y cuál es ese contenido sustancial? Pues los principios y valores democráticos que están positivizados en una constitución. Igualdad jurídica, división de poderes, control, mecanismos de control de constitucionalidad, mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, reconocimiento de derechos fundamentales y además mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, mecanismos de defensa de la Constitución, mecanismos que eviten el desbordamiento de las competencias de los poderes públicos. Entonces, eso ya es algo más que la simple sujeción al principio de legalidad en sentido procedimental, sino que es algo más. Es cuando hablamos de esa democracia sustancial, cuando hablamos de ese contenido mero bueno, sustancioso, y cuando se procura la coherencia de todo lo que hace, cuando la autoridad se ajusta en la emisión de normas y en su actuar a este contenido sustancial, es cuando hablamos de esa connotación fuerte de Estado de Derecho que permite la transición del Estado legislativo al Estado constitucional. Por eso, esa es la diferencia entre Estado legislativo y Estado constitucional. Y esa es la diferencia, yo les dije el otro día a mis estudiantes de la clase de Derecho Constitucional, ya está en YouTube, en una de las clases que ya se subieron, ¿sí? Yo veo a los políticos en la tele, en los medios, en las redes, que hablan mucho de que el Estado de Derecho, que el cumplimiento del Estado de Derecho. Pero a ver, ¿saben lo que es el Estado de Derecho? ¿De veras saben a qué connotación se están refiriendo? ¿La connotación débil o la connotación fuerte? Luego escucho que hablan mucho del principio de legalidad. Es que el principio de legalidad, y vamos a ajustarnos al principio de legalidad. A mí ese discurso se me hace débil. A mí me gusta el discurso en donde, además del principio de legalidad, hacen énfasis e introducen en su retórica al cumplimiento del Estado constitucional. Porque no nada más es el principio de legalidad,
El principio de legalidad para mí es un discurso que se queda corto. A mí me gustaría escuchar, y no solamente escuchar, me gustaría ver en hechos, ¿sí? En esa dimensión pragmática del discurso, que de veras se cumple con ese Estado constitucional que decimos que en México tenemos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre Estado legislativo, connotación débil de Estado de Derecho, de ese simple sujetamiento al principio de legalidad, y luego hablar la transición a Estado constitucional y democrático de derecho, con una sujeción no solamente al principio de legalidad, sino a todos los valores democráticos constitucionalizados, ¿sí? Entonces, eso a mí se me hace muy importante y lo quise compartir aquí con ustedes, porque todo esto tiene que ver con justicia constitucional. Aquí estamos hablando en un sentido amplio. Y luego vámonos con, bueno, de hecho aquí está, ¿no? La diapositiva dice, hablamos en sentido amplio de justicia constitucional, la cual contempla mecanismos o medios de control constitucional, y estos pueden ser medios de control jurisdiccionales o bien no jurisdiccionales. Y aquí es lo que es, yo quiero que ustedes distingan esto, o sea, justicia constitucional, el lato sensu, comprende medios de control, medios de defensa jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en donde se consigue una efectiva tutela de derechos es a través de los medios jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque los medios no jurisdiccionales tienen este problema de que muchas veces sus resoluciones no van a tener efectos vinculatorios. Entonces no se va a lograr esa tutela efectiva de los derechos, ¿sí? En México nos pasa. ¿Qué pasa con el ombudsperson? ¿Qué pasa con las comisiones de derechos humanos en el ámbito de las entidades federativas o la nacional? Que se quedan en recomendaciones que pues puedo atreverme a decir que muchas veces no se cumplen. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tutela efectiva. Y esta tutela efectiva se logra a través de órganos jurisdiccionales. Se logra a través de una justicia jurisdiccional operada por un, bueno, aquí me vamos a meter ya con el término, con un tribunal constitucional, o quien haga un órgano jurisdiccional que haga funciones de tribunal constitucional. Ahorita nos vamos a meter más adelante con eso, ¿sí? Entonces, por tanto, la justicia constitucional puede ser operada jurisdiccionalmente o no jurisdiccionalmente.